Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, por la bondad de nuestro Padre Celestial, acudimos a su trono de la gracia para que al iniciar nuestra programación sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros y reciban todos los hermanos, amigos que puedan estar en estos momentos en nuestra sintonía radial, reciban nuestro cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga, que una vez más vamos a tener la oportunidad, la responsabilidad de usar esta radio para seguir compartiendo un escrito está. Nuestro Padre Celestial, en estos momentos acudimos en el inicio de nuestra programación a través de tu Hijo amado a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento, me des fluidez de palabra, me des tu ruach, tu espíritu, para poder desarrollar el tema y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Ayer, por la bondad de nuestro Padre Celestial, iniciábamos una serie denominada La verdadera deidad, y estuvimos meditando en el origen del mal. Y debiéramos meditar, mi querido hermano y hermana, para poder entender correctamente la verdadera deidad. Si la lucha fue entre Lucifer, el lucero de la mañana, como leímos en Isaías capítulo 14, verso 12, y que en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, nos dice que vio una batalla en el cielo. El dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles, y Miguel en hebreo significa uno igual a Elohim, uno igual a Dios. Y solo hay uno que sea igual a Dios en toda la Biblia, hermano y hermana. Solamente hay uno que es igual a Dios, igual a Elohim. Entonces debo entender y aceptar que la lucha en el cielo tuvo lugar porque el tercero, lucero de la mañana, Lucifer, el tercero, como un querubín protector, quiso usurpar el trono del Hijo de Elohim para poder ser adorado como lo era el Padre y el Hijo. El origen del mal tuvo lugar precisamente por la codicia de ser adorado. Y es en ese contexto, hermano y hermana, que podemos tener la completa seguridad de que en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer le seguía en dinastía, por decirlo así de alguna manera, al Hijo. La deidad es Padre e Hijo, nadie más. La verdadera deidad, Padre e Hijo. El siguiente era ese querubín protector que posteriormente, después de su rebelión, su lugar
lo ocupa Gabriel, era el ángel que recibía las instrucciones o indicaciones del Padre y del Hijo para compartirlas con los ángeles y con los otros mundos no caídos. Y es por eso, hermano y hermana, que debo entender correctamente la entrada del pecado en el cielo. Para que cuando yo comprendo la entrada del pecado en el cielo, mis ojos de la fe se abren. ¿Por qué? Porque entro en otra dimensión espiritual muy alejada de la corriente popular del mundo cristiano. Si la salvación, como dijo el Mesías de Nazaret a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, y que hallamos en Juan capítulo 4 verso 22, la salvación viene por los judíos solamente creían en el Padre y algunos en el Hijo y nadie más. Creían en el Padre y algunos en el Hijo y nadie más. Por eso cuando el Hijo se presenta como el Hijo de Elohim, ellos no podían entender que como humano se encarnó y tomó nuestra naturaleza precisamente para venir a redimirnos de la sentencia de muerte que caía como consecuencia del pecado. Y es en ese contexto, mi querido hermano y hermana, que yo puedo llegar a comprender la Escritura. Y repito, mis ojos espirituales de la fe, mi entendimiento espiritual se me abren completamente. Yo creo en el verdadero Espíritu de Dios. Ese será el próximo tema si nuestro Padre Celestial nos lo permite. Yo creo en ese verdadero Espíritu de Dios. Yo creo. Y Él ha hecho en mí maravillas, hermano y hermana. Maravillas ha hecho en mí ese Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Elohim. Y espero que en el tema de mañana, en el cual hace referencia y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, podamos llegar a comprender quién era ese Espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas. Pero hoy, el tema de hoy está directamente con el Elohim creador. ¿Quién fue ese Elohim creador? Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, nos dice Moisés bajo inspiración divina, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Yo pregunto, ¿quién fue el autor material de la creación? El Padre, dirán algunos, o muchos. ¿Será verdad? ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto a quién fue el autor material de la creación y cómo fue creada la tierra? Esas inquietudes, hermano y hermana, tenemos la respuesta en la misma Biblia. El gran problema es que la gran mayoría de cristianos, el 99.9% de cristianos, no quieren estudiar la Biblia y se dejan llevar por las ideas de otros. Y eso es idolatría. Eso es seguir al hombre. Pero cuando realmente salimos de esa idolatría y nos ponemos a orar, a estudiar, porque tenemos miedo de nuestra salvación. Por cierto, Pablo dijo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Los demonios creen y tiemblan
Pero la gran mayoría de cristianos ni temen ni tiemblan porque piensan que son y realmente no lo son, porque precisamente sus enseñanzas, su vida va en contra de un escrito está. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? ¿Dónde podría estar ese Elohim que creó los cielos y la tierra? ¿Dónde? ¿En una tierra desordenada y vacía? ¿O podía estar en su templo, allá en el cielo? Son preguntas que me vienen ahora, mientras estoy compartiendo este tema en vivo y en directo, mi querido hermano y hermana que me escuchas. ¿Cómo lo creó? La respuesta la hallamos en Salmos, capítulo 33. Si me quieres acompañar, abre tu Biblia, busca Salmos, capítulo 33, y en el verso 6 y en el verso 9 hallamos la respuesta para saber cómo fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que el ser humano puede ver con su ojo. ¿Lo leemos? El verso 6 de Salmos capítulo 33 dice: por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos. Por la palabra. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Vayan captando estas palabras, hermano y hermana. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y la palabra espíritu significa aliento. Búsquelo en un diccionario bíblico sin prejuicio, hermano y hermana. Búsquelo sin prejuicio en un diccionario bíblico el significado de la palabra espíritu. Y usted verá que entre otras definiciones está aliento. Por lo tanto, desde el cielo, desde su trono, el Creador, el Elohim Creador, por la palabra de Yahweh, fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, por el espíritu de su boca, por el poder de su boca. Y en el verso 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa es la famosa y verdadera creación, hermano y hermana. Lamentablemente, muchos cristianos o testigos de Jehová creen que la creación tuvo lugar en 6.000 días. O en 6.000 años. No me acuerdo ya cómo me dijeron. Porque ellos toman un día como un año. Cuando la palabra me indica que por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y la tierra, y Él dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. Ese es el poder de la creación. No hay evolución, mi querido hermano y hermana que me escuchas. En el primer relato de Génesis echa por tierra la teoría de la evolución, porque la evolución consiste en años, en años, en años. Y la Biblia me indica que por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y la tierra, y Él mandó y existió, Él dijo y fue hecho. Como hemos leído en Salmos 33, versos 6 y 9. Si tenemos en claro eso que fue por su palabra, la creación, que en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra, ¿quién fue el autor material de la creación? ¿Quién fue el autor material de la creación, mi querido hermano y hermana? El Padre. Bueno,
Vamos a ver si fue el Padre o vamos a ver si fue el Hijo. Y allí en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1 al 3, nos dice algo muy importante. Juan capítulo 1, versos del 1 al 3, leemos lo siguiente. En el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? La palabra. Porque la palabra verbo significa también la palabra. En el principio, el Verbo, la palabra, era con Dios, era con Elohim. Y el Verbo, la palabra, era Elohim. Porque son dos, pero el Hijo salió del Padre. Y al salir del Padre, es uno con su Padre, y si el Padre es Elohim, el Hijo es Elohim, porque en el verso 2 nos dice, este era en el principio con Elohim. Y nos dice el verso 3, para ir entendiendo quién fue el autor material de la creación. Haciendo referencia al Verbo, haciendo referencia a la palabra, haciendo referencia al Hijo, en el verso 3 de las Buenas Nuevas de Juan capítulo 1 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el Verbo, por la palabra, por el mismo Hijo, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía radial, como también nos lo manifiesta en las mismas Buenas Nuevas de Juan, capítulo 1, verso 10. Allí en Juan, capítulo 1, verso 10 nos dice, el Hijo, hablando Juan del Hijo, en el mundo estaba, está confirmando que el Hijo ya existía antes de su encarnación, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. El autor material de la creación fue mi querido hermano y hermana que me escuchas, el Hijo. Y no tan solamente lo escribió Juan, el discípulo amado. Pablo, hay 3 citas de Pablo que vamos a compartir también ahora, que están directamente relacionadas y confirman que el autor material de la creación fue el mismo Hijo, el Verbo, la palabra. La primera de ellas lo hallamos en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, hacia el final del mismo. Pero vamos a leer todo el versículo, pero yo me voy a centrar solamente en la parte final. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Adón, Yahshua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo aquí está escribiendo que tenemos un mediador, Yahshua el Mesías, hombre. Como hombre es nuestro mediador. Pero el Hijo es Elohim porque también tiene trono. Y eso es lo que debemos entender, hermano y hermana. El Hijo salió del seno del Padre, y Pablo no está diciendo que nada que no sea bíblico. Pero él está haciendo referencia a Yahshua, el Mesías, como humano.
¿No está haciendo referencia a Yahshua como el Hijo de Elohim antes de su encarnación? Y eso es lo que debemos entender, hermano y hermana. Yahshua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Veamos la siguiente cita. Colosenses, capítulo 1, verso 16. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, verso 16. Porque en él, haciendo referencia al Hijo, porque así me lo manifiesta el verso anterior, que el Hijo es la imagen del Elohim invisible. Si es la imagen del Elohim invisible, es porque era Elohim, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Si no fuera Elohim como el Padre, no podría ser la imagen del Elohim invisible. ¿Lo entendemos? Y haciendo referencia al Hijo, siendo la imagen del Elohim invisible, en el verso 16, Pablo, en su carta a los hermanos de Colosas, y a cada uno de nosotros nos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el verso 17, que no entra en el tema, pero lo añado, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Una evidencia, mi querido hermano y hermana, que fue el Hijo, el autor material de la creación, como lo estamos exponiendo con un escrito está. Y concluyo la primera parte de nuestra programación con Hebreos, capítulo 1, verso 2. Hebreos, capítulo 1, verso 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, confirma que el Hijo es Elohim porque tiene la misma imagen del Padre, tiene la misma gloria del Padre, y el Hijo fue el autor material de la creación. Una vez más, Padre Celestial, a través de tu Hijo amado como mi único abogado, mediador e intercesor, acudo a tu trono de la gracia, agradeciéndote porque me has dado fluidez de palabra, me has dado discernimiento, me has dado de tu espíritu para poder desarrollar esta programación y sobre todo la primera parte del mismo, deseando, Padre, que sea realmente de bendición para cuantos han estado escuchando este programa. Despídeme con tu paz y con tu bendición. Dejo todo en tus manos, para que seas tú quien me guíes y quien me dirijas, y sigas sensibilizando el corazón de cuantos han estado escuchando este programa, y seas tú quien hagas la obra para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo. En el nombre de tu Hijo amado, Yahshua, el Mesías de Nazaret, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.